La verdad, yo no creo que algunos que se consideran y alardean de ser neocalvinistas lo sean. Pienso que, más bien, se han alejado del calvinismo clásico. Pero si las personas no tienen espíritu de investigación, es normal que, entre comillas, les metan gato por liebre. Porque el concepto de neocalvinismo propugna, patrocina que, abro comillas, es un nuevo movimiento religioso dentro del evangelicalismo conservador, que implica una reinterpretación y regreso a la teología reformada calvinista y confesional histórica de los siglos XVI y XVII con valores e ideologías contemporáneas. Cierro comillas. Quiero comenzar citando al libro Arminianismo, preguntas frecuentes, todo lo que usted quiere saber, del autor Roger E. Olson, traducido por Diarios de Avivamientos, fecha de edición 2018, página 5, pregunta frecuente número 4, cito: comenzando alrededor de 1990, el arminianismo y la teología arminiana vinieron a sufrir una nueva presión de los flancos proponentes del calvinismo, los que sostienen la creencia de que Dios elige a las personas para la salvación incondicionalmente, de que Cristo murió solo por los elegidos y de que la gracia salvadora es irresistible. Estos nuevos y agresivos calvinistas no estaban dispuestos a asumir una postura de, entre comillas, vive y deja vivir, en relación a las diferencias evangélicas en la teología, pero intentaron marginar y a veces incluso excluir a los arminianos del evangelicalismo, retratando el arminianismo como siendo más católico que protestante. Fin de la cita. Antes de los años 90 existía armonía y fraternidad entre calvinistas y arminianos y todas las ramas evangélicas, pero se levantó una generación de calvinistas que vinieron a terminar con la paz del consenso teológico que por tantos siglos la Iglesia evangélica había tenido. Ahora se está viendo con cierta insistencia entre los cristianos de habla española, pero ya ocurre desde los años 90 entre los creyentes de habla inglesa. Lo primero que quiero resaltar para su meditación y reflexión es por qué los calvinistas de tiempos pasados aceptaron a otras denominaciones como los arminianos como hermanos en la fe. Los calvinistas anteriores reconocieron que los puntos que no coincidían eran en puntos secundarios de la salvación, pero esos puntos son irrelevantes en cuanto a la salvación del hombre. Le doy un ejemplo. Una persona, por creer que la salvación individual se pierde, ¿esto puede considerarse una herejía? Una persona que cree que la salvación no se pierde, ¿esto puede considerarse una herejía? ¿Los nuevos calvinistas tienen más luces que sus antecesores? Ahora les voy a suministrar un video de unos católicos criticando el evangelicalismo por esta diferencia que se tiene. Yo he escuchado en reiteradas oportunidades cuando los protestantes se juntan, dicen, no, nosotros estamos unidos en todas las cuestiones esenciales a la fe. Son todas aquellas que tratan el tema de la salvación. Bueno, este tema de la justificación es uno de aquellos que son clave para el tema de la salvación. ¿Cómo puede ser que no estén de acuerdo en temas tan importantes como de salvación?
¿En qué temáticas se dan las batallas más encarnizadas y violentas entre protestantes? Sobre la salvación. ¿Sobre qué discrepan calvinistas y arminianos? ¿Discrepan sobre las imágenes? ¿Discrepan sobre si las mujeres deben usar falda o no? No, los calvinistas y arminianos discrepan sobre la salvación. Cuestiones sobre si la salvación se pierde o no se pierde, si hay que bautizar a los bebés o no, si la gracia es irresistible o no, si Dios envió a Jesucristo a morir limitadamente solo por un grupito y los demás para el infierno, o murió por todos y entregó su sangre por todos, etcétera. Esos tipos de debates soteriológicos se dan de forma muy candente, muy agresiva, muy fuerte entre protestantes, y es sobre el tema de la salvación. Esto me sirve para responder a todos en general, a estos amigos católicos, a los amigos calvinistas y a los amigos arminianos. Primero, estos amigos católicos presumen con arrogancia su ignorancia. Me informan que uno de ellos fue evangélico y ahora se fue al catolicismo. Respeto su decisión. Pero si fue evangélico, estuvo en un lugar que no le dieron realmente doctrina. Él dijo, cito, bueno, este tema de la justificación es uno de aquellos que son claves para el tema de la salvación. ¿Cómo puede ser que no estén de acuerdo en temas tan importantes como de la salvación? Fin de la cita. Quiero remitirle primeramente lo que sostiene la Iglesia Evangélica, sin importar denominación, sobre la doctrina cardinal de la salvación. En el cuadro comparativo que hace la autora Luisa Hetter de Walker en su libro ¿Cuál camino?, sobre los diferentes puntos doctrinales de las diversas religiones, coloca un cuadro con el nombre de la religión, Evangelio, y dice que en cuanto a la salvación creen que es, abro comillas, por gracia, fe en Cristo y su muerte, cierro comillas. En el cuadro comparativo mostrado en el libro ¿Por qué soy evangélico?, del autor C. William Fisher, editorial Casa Nazarena de Publicaciones, fecha de edición 1961, en el capítulo titulado Conclusión, página 157, dice, abro comillas, el pecado tiene un doble aspecto, como acciones o propósitos de transgresión y como una naturaleza corrupta. Cristo hizo la propiciación vicaria, es la única base para la salvación. La justificación es por la fe y la precede el arrepentimiento. La entera santificación es un acto de Dios que libra al corazón del pecado original y lo llena con poder y amor. Cierro comillas. En el mismo libro, ahora en el capítulo 1, que tiene como título ¿Qué creen los evangélicos sobre la salvación?, desde la página 21 dice lo siguiente. El erudito y piadoso doctor Alberto Pietard, teólogo de la Iglesia Reformada, nos dice en su libro Hechos y Misterios de la Fe Cristiana, abro comillas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Es eso todo? Sí, absolutamente todo. No hay nada más que hacer. Antes de esta oferta de salvación, a todo aquel que cree, hay en pie la gran obra de Dios en la encarnación de Cristo. Sus sufrimientos, su resurrección y su continua vida de intercesión en la gloria. Todo esto fue necesario para hacer posible tal oferta. Esta obra fue hecha completa una vez para todos los hombres. ¿Cómo podemos usted y yo alcanzarla? Esto es lo que hace la fe. Hace posible para la persona alcanzar los gloriosos resultados de la obra de Jesucristo en la cruz. Fe en Cristo no es lo mismo que creer en la Biblia o aceptar los credos. Es creer en Él, confiarse usted mismo a Él. La posición de Juan Wesley, ya presenté la de un reformador, ahora presento la de un arminiano. Es igualmente clara, abro comillas. Somos declarados justos delante de Dios
solo por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe y no por nuestros propios méritos o merecimientos. Por lo tanto, somos justificados por la fe. Cierro comillas. En otro lugar dice, abro comillas, la justificación es ese acto de Dios el Padre por el cual, en atención a la propiciación hecha por la sangre de su Hijo, Él exhibe su misericordia en la remisión de nuestros pecados. La justificación significa lo que por medio de su Hijo Dios ha hecho por nosotros. Él es el perdón, la remisión de pecados. Cierro comillas. Lo que diferencia entre arminianos y calvinistas es simplemente en puntos doctrinales secundarios que no tienen nada que ver con la salvación y santificación. Pueden demostrar que alguien se pierde, que sí considera que una persona puede perder la salvación o no, pero algunos calvinistas, sea por ignorancia, fanatismo, aprovechándose de ignorantes e incautos, quieren llevarse ovejas de otro redil con este pretexto. Eso muestra el fruto que lleva ese árbol. Mi deseo por todos vosotros, queridos hermanos arminianos, es que lleguéis a experimentar la liberación que da el sistema bíblico, que da el calvinismo. Es bello, es un sistema glorioso. Y como siempre digo, y no me canso de decirlo, me encanta el calvinismo, porque es el único sistema teológico que da toda la gloria a Dios. El pelagianismo da gloria al hombre, el semipelagianismo da gloria al hombre, el catolicismo romano da gloria al hombre, el arminiano da gloria al hombre, pero el calvinismo, la fe neotestamentaria, da toda la gloria a Dios por la salvación. Hemos venido viendo cómo la Iglesia Reformada, y sobre todo a través de sus pastores, que son íconos o representativos, sobre todo acá en Latinoamérica, el caso de Miguel Núñez y de Sugel Michelén, Paul Washer, han intentado e intentan todavía hacer que la gente evangélica, las demás iglesias, piensen y crean exactamente lo que ellos creen. Esto es lo que nosotros llamamos proselitismo, e ir buscando a otros creyentes, a otros cristianos de otras denominaciones para que se conviertan en reformados. El título del mensaje: la ceguedad y fanatismo de algunos neocalvinistas. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.